Bien, hermanos, buenos días. Iniciamos con la clase. Hemos estado viendo una serie de clases respecto de el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema de la clase de hoy se titula Líderes encargados con el ministerio del Evangelio. Los ministros del Evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de vida cristiana. Hermanos, ¿han ustedes escuchado estos dichos que dicen que las acciones hablan más que las palabras? Sí. ¿Han escuchado algún otro dicho que es muy parecido? Es que, gracias, hermano, que podemos decir muchas palabras o podemos decir varios dichos, pero sobre todo que el ejemplo es el que arrastra. Es parecido al que enunciaba hace unos momentos. Las acciones hablan más que mil palabras o el ejemplo arrastra. Pero ¿a qué se refieren estos dichos? A que todo lo que nosotros hagamos o digamos, todo lo que nosotros prediquemos, sería incluso, como por decir, sería vano, se pudiera decir que es vano si solamente es de labios, si solamente es de labios hacia afuera y no va reforzado con nuestra conducta o con nuestros hechos. Estos dichos propiamente hablan de ello. Dicen que los hechos o las acciones valen más que mil palabras. El siguiente que les dije es que el ejemplo arrastra. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir, pues yo me considero cristiano, yo soy de la iglesia de Cristo, profeso la fe cristiana, pero si mis dichos, si mi forma de hablar, si mi forma de comportarme es todo lo contrario, entonces sí aplica lo que dicen estos dichos propiamente. Dice que es de vital importancia un comportamiento o que el comportamiento coincida con el mensaje, lo que les vengo comentando. Un ejemplo o algo que va siguiendo esta clase, nos dice que en el área de la construcción propiamente, tenemos que ver en una construcción, primeramente los cimientos. Alguien que sepa cómo se inicia una construcción propiamente es por los cimientos. Si en una construcción propiamente hay un especialista que se dedica a la construcción, tiene que tener mucho cuidado en los cimientos propiamente. ¿Por qué? Porque si se piensa a construir una casa y pues nada más ahí trazamos una línea a nuestro saber o a nuestro entender, la casa al final, cuando se construya, pueda ser que se derribe esa casa porque nada más lo hicimos al tanteo. No cuadramos precisamente medidas, alturas y demás. Entonces se corre el riesgo de que esa casa se pueda derribar o se pueda caer. Puedan llegar las tempestades, pueda llegar, como lo dicen los propios versos bíblicos, que una casa que no está cimentada o no está fundamentada sobre la roca, pueda llegar una tempestad y la derribe. Así más o menos es cuando un hermano, cuando un creyente viene a la iglesia o llega a la iglesia de Cristo, pero si los cimientos son, como les decía,
son al ahí se va, o son temerarios propiamente, es posible que el creyente que llega a la iglesia, así como llega, así mismo se vaya. ¿Por qué? Pues porque los cimientos quizás no estén bien plantados. Quizás lo principal que se les enseña es que pues que hubo un hombre llamado Jesús. Pero ¿qué más? Que si no se le enseña que Él vino y dio la vida por cada uno de nosotros, que nosotros estábamos condenados, que Él dio su vida en sacrificio, que ese sacrificio lo merecíamos nosotros y que Él a cambio dio su vida en rescate de la vida de todos nosotros, si nosotros no enseñamos las bases esenciales de ello, que es muy probable que el creyente que venga, es posible que él que se vaya de la iglesia, que venga y que sí, venga y acuda, se bautice, pero incluso que no comprenda propiamente lo que es el bautizo, es probable que ese creyente se vaya de la iglesia. Algo parecido pasa, o siguiendo con la clase, dicen que en la comunicación es importante propiamente que el orador o que el maestro o que los maestros sepan cómo transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque si el mensaje va distorsionado, si el mensaje no es claro, el público oyente o el que recibe el mensaje no lo va a entender. Y es por ello importante que los que están encargados en este caso, de transmitir o de transmitir el evangelio, es probable que aquel que recibe el mensaje no lo entienda. Es por eso importante de aquellos que si evangelizamos a algún creyente o algún nuevo miembro que viene a un visitante, es importante por ello que nosotros, que los que transmitimos el mensaje sea un mensaje claro, que sea un mensaje sencillo para que aquel que lo recibe lo entienda. Porque si no pasa lo mismo que con la construcción. Pasa que no lo entendieron el mensaje y es por ello que se pueda ir de la iglesia. El Evangelio de Cristo es el mensaje más importante que una persona puede comunicar a otra. Es un mensaje muy superior a un nuevo producto o a un nuevo mensaje o a un avance científico, como ponerlos, por ejemplo. Y aquí no me van a dejar mentir los hermanos que se dedican a propiamente comerciar algún producto. Propiamente comerciar un producto, ¿qué quiere decir? La misión de ellos es que la persona a la cual le están ofreciendo el producto es que lo compre. Y después de ello es que lo siga, que siga manteniendo o que siga con ese, que lo siga comprando, que lo siga consumiendo. Y les digo, no me van a dejar mentir porque yo sé que aquí hay muchos hermanos que se dedican a ello. Y es por ello que en la comunicación del Evangelio de Cristo es algo muy parecido. Debemos nosotros, la idea o el fin que se requiere al nosotros evangelizar o comunicarle las buenas nuevas a un nuevo creyente es propiamente algo parecido. No son cosas iguales, no es lo mismo, pero es algo parecido. El mensaje es que el nuevo creyente efectivamente sepa las bases fundamentales en las cuales se basa una fe cristiana. Y eso es lo que le decía, es algo muy parecido a lo que algunos de los hermanos que se dedican a comerciar, es algo parecido
No es lo mismo, pero es algo parecido a lo que nosotros, cuando evangelicemos, debemos de tratar de transmitir. Si el mensaje no es claro, si el mensaje no lo transmitimos de una manera adecuada, es muy probable que, poniendo en el ejemplo de los hermanos que comercian, que quizás no nos compren el producto. En este caso, es muy probable que aquella persona a la cual estamos evangelizando no crea y no le queden claro lo que tratamos de comunicarles. Vamos a iniciar, vamos a seguir continuando con el tema. En la parte avanzando, dice que en el Evangelio nosotros debemos ser fieles en el ministerio del Evangelio. Y para ello vamos a dar lectura a lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, a partir del verso 17, del 17 al 21. ¿Alguien que quisiera darle lectura? Si no, yo le doy. ¿Alguien que quiera dar lectura? Adelante, hermano Paco. 20, 17 al 21. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, para que con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo, sí, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, hermano. Ok, en esos versos nos relatan cómo es que después de unos 3 años en el ministerio en Éfeso, Pablo se dispuso a viajar por Macedonia y Acaya, sin tener en cuenta precisamente que él estaba un tanto afligido porque él creía que ya no los iba a volver a ver. Entonces él prácticamente se estaba despidiendo de los hermanos, sabiendo que cuando en su ruta pasó de nuevo por Éfeso, siguió navegando sin detenerse, sabiendo que era poco probable hacer una breve visita a la iglesia. En cambio, se detuvo en Mileto y mandó llamar a los ancianos. Y precisamente Pablo tenía un mensaje de dirección y advertencia para ellos. Pablo le recordó a los ancianos precisamente que su vida era fiel servicio a ellos. El apóstol había cumplido en forma coherente sus deberes como un humilde siervo o esclavo de Cristo. Pablo se entristeció al ver a la gente que estaba atada por las tinieblas y se regocijó cuando fueron libradas por medio de Cristo. Los efesios también fueron testigos de la respuesta piadosa de Pablo cuando fueron probados por las conspiraciones de los judíos. En estos versos relata precisamente Pablo en sus viajes o en las visitas que hacía a las iglesias, y él les muestra un sentimiento propiamente de aflicción, porque se daba cuenta que las iglesias estaban atadas hacia el pecado, y propiamente después se alegra él porque conociendo él en su ministerio, se alegró porque propiamente Jesucristo había dado oportunidad para que todos aquellos que estaban inmersos en el pecado fueran restaurados o fueran partícipes o incluso tuvieran la oportunidad de poder
salvarse. Pablo no escatimó en él cumplir su ministerio, en seguir fiel a su ministerio, en el comunicar este nuevo plan de salvación para con los gentiles, porque para eso Pablo había sido llamado. Aunque Pablo sabía él sabía que iba a padecer y que iban a haber represalias en su contra por él seguir ministrando, por él seguir hablando y predicando del evangelio. Él sabía y estaba totalmente decidido, o él estaba convencido de que iba a pasar aflicciones, de que iba a pasar hambre, de que iba a pasar dolor, y él estaba totalmente convencido de ello. Sin embargo, sin temor a las represalias, no impidió, o eso no impidió que Pablo le diera a aquellos en Éfeso lo que necesitaban oír. Los ancianos a quienes Pablo habló recordaron la forma de relatar la verdad de Dios, tanto en lugares públicos, llámense sinagogas, la escuela de Tirano, etcétera, como en hogares privados, así como lo habían hecho los apóstoles anteriormente en Jerusalén. El mensaje de Pablo era sencillo. El mensaje iba en el sentido de que para ser salvo, cada individuo debería alejarse del pecado. Cada individuo y volverse a Dios. Es propiamente lo que nosotros hoy enseñamos o lo que nosotros al momento de transmitir un mensaje les decimos a los nuevos creyentes. ¿Qué es lo que le decimos? Inicialmente, aléjate del pecado y vuelve a Dios. En este caso, el mensaje que nosotros transmitimos es que hay un Salvador, hay un hombre que dio su vida para que nosotros seamos salvos. Hay un hombre que vino a redimirnos, porque todos nosotros estábamos condenados a muerte. Entonces, Pablo, en ese sentido, el mensaje que transmitía era sencillo. Igual nosotros cuando evangelizamos, el mensaje sencillo es que tú estabas condenado a pecado, que por tus acciones y por tus hechos estabas condenado a pecado y a muerte, y hubo un hombre, un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Si el mensaje no lo damos nosotros de una manera en la que no lo puedan comprender, es muy probable que el creyente que se acerque o el visitante que viene a escuchar, es muy probable que él se vaya. O en su caso, si nosotros damos un mensaje erróneo, es muy probable que no comprenda o que lo confundamos o que, digamos, alimentemos alguna otra idea que él traiga. Entonces, es por ello que un mensaje o el mensaje que nosotros transmitamos debe ser claro y sencillo. De ahí pasemos a seguir dando lectura a lo que dice Hechos 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24. Si alguien quiere darle lectura, y si no, yo se lo doy. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Gracias, hermano. El compromiso de Pablo
de seguir a Cristo resultó en el ministerio a la gente de Éfeso y sus alrededores. Ese mismo compromiso lo impulsó a ir obediente a Jerusalén sin entender lo que sucedería cuando llegara. El Espíritu Santo le testificó repetidamente a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones, o cárcel y sufrimiento. Una advertencia específica vino más tarde a través del profeta Agabo, quien le advirtió a Pablo que líderes judíos en Jerusalén lo atarían de pies y manos y lo entregarían a los gentiles. Pablo expresó poderosamente a los ancianos de Éfeso su actitud de abnegación. Él había recibido su asignación directamente de Cristo a través de una conversación y un llamamiento impresionante, y no dejaría de compartir el mensaje de Cristo con el mundo. La terminología de apóstol de terminar su carrera, la terminología del apóstol de terminar su carrera está tomada de los Juegos Olímpicos y es una de las imágenes verbales favoritas de Pablo para describir el esfuerzo y la recompensa de vivir para Cristo. Con estas palabras, insta a los creyentes a recorrer y a vivir con propósito, los ojos puestos en el premio eterno. Anteriormente, allá algunos hermanos han dado clases o predicaciones en torno a estos hechos. Propiamente, Pablo toma ese ejemplo de correr. Lo que hace un corredor o el fin de un corredor es alcanzar la meta, terminar una carrera, y eso incluye una recompensa o un premio. En aquel entonces se daban coronas. Y es la forma de cómo Pablo les transmitía el mensaje. Decía, un corredor en el estadio corre de una manera que él tenga que ser el primero, porque únicamente había una corona. Entonces, nos insta o él transmitía su mensaje con estos ejemplos, de tal manera que los creyentes corrieran y que llegaran a la meta. Porque, ¿qué es lo que pasa en propiamente las carreras? Precisamente yo acabo de ir, bueno, como anécdota, acabo de ir a unas pruebas en las que hay que cumplir con ciertos parámetros, pero hay detalles dentro de la carrera que si te paras, quedas descalificado. Que si no llevas un ritmo constante, también te descalifican. Que si propiamente no llegas a la meta, eso es más que obvio, te descalifican y no pasas esa prueba. Así igualmente, Pablo refería al momento de transmitir el mensaje que la meta era llegar al final de la carrera y obtener la corona, porque esa era propiamente la meta. Si es que en esas carreras había obstáculos o había estos detalles, que si eran de correr y yo me paraba, yo ya no estoy llegando a la meta. Yo soy excluido, yo soy, pues ya, hasta ahí llegué. De igual manera, si nosotros en nuestra fe cristiana, si nosotros de repente dicen, no peques, aléjate del pecado. Esos ejemplos o esos hechos nos van a alejar. Esos ejemplos nos van a alejar de nosotros poder llegar a la meta. Entonces Pablo les transmitía un mensaje parecido a esto y ellos propiamente lo entendían bien porque en ese entonces era propiamente de los Juegos Olímpicos y era algo a la que la multitud, mucha gente acudía a ver. Entonces era un mensaje que estaba familiarizado con lo que ellos vivían.
Ok. Pasamos a la parte 2 de esta clase, que dice que protectores del rebaño de Dios. Para ello, dice que fuimos comprados por precio de sangre, y eso lo relatan Hechos 25 al 28. ¿Alguien quiere dar lectura? Y si no, yo se la doy. 25 al 28. Hechos 20, 25 al 28. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias, hermana. En esto nos dice que Jesucristo nació en este mundo y ministró entre nosotros para establecer el reino de Dios en la tierra. Murió y resucitó para derrotar el reino de Satanás. Cuando Pablo vivió y trabajó entre los efesios, sus palabras trajeron la verdad del reino de Dios, al mismo tiempo que los milagros de Dios mostraron el dominio de su reino. Nos dice que las profecías que le fueron anunciadas a Pablo hicieron creer que no volvería a ver a los ancianos de Éfeso. Sus propias palabras en este punto no eran proféticas, sino que expresaban sus propias expectativas. Quizás estaba tratando de prepararlos para la posibilidad de su martirio. Sin embargo, registra otra ocasión en la que Pablo pudo visitar a la ciudad nuevamente. A través de las palabras de Pablo, los efesios recibieron un testimonio completo de todo el consejo de Dios. Eso habría incluido la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, el bautismo y los dones del Espíritu Santo, y la necesidad de vivir una vida santa. Ahora era responsabilidad de los ancianos de Éfeso velar o mirar por todo el rebaño, proporcionando alimento espiritual y dirección a los muchos que habían recibido el Evangelio a través del testimonio de Pablo. El Espíritu Santo mismo había puesto a estos ancianos en posición en nombre del Salvador que había comprado la iglesia. Ese era el mensaje que propiamente Pablo transmitía, que hubo un hombre, que Jesucristo propiamente había dado su vida en propiciación para salvación de todos nosotros. Y anunciaba también en estos versos, Pablo decía que los lobos vendrán. Y eso lo dicen los versos del 29 al 31, que yo le voy a dar lectura. Hechos 20, 29 al 31, dice así. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, perdón, ayer era hasta el 31. En esto Pablo decía, o él estaba afligido precisamente, porque después de su partida estaban a las acechanzas del diablo y decía que llegarían con mensajes distintos, con mensajes distorsionados, y Pablo se refería a estos hombres como lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace un lobo rapaz o por qué los dice así? Porque los lobos sin piedad no tienen piedad de que
ande por ahí una liebre, de que ande por ahí un animal más pequeño, ellos sin piedad atacan. Ellos no tienen compasión de nada. Y él los llamaba así porque estamos a las acechanzas del diablo y de Satanás. Entonces, aquellos que vienen y aquellos que quieren meter ideas distorsionadas que son distintas al evangelio, son, Pablo los llama así propiamente, dice que son como lobos rapaces. Entonces, aquellos que vienen a la iglesia porque se han dado casos precisamente, que vienen, que hay quienes vienen y vienen a observar lo que hacemos, vienen a observar lo que se enseña, y vienen incluso y se bautizan, incluso y vienen y se sientan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos traen un mensaje distinto, un mensaje erróneo, un mensaje distorsionado de lo que es la salvación a la que nosotros estamos buscando. Vienen y distorsionan y empiezan a meter cizaña. Incluso, como les decía, vienen y se sientan, vienen y pasan a las aguas del bautismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después empiezan a ver, ellos empiezan a meter doctrinas falsas y ha habido el caso de que iglesias se dividen totalmente o incluso las aniquilan por ese tipo de doctrinas falsas que traen. Y por eso Pablo estaba preocupado propiamente porque sabía que eso sucede. Sabía que iban propiamente, acá en los versos más adelante, venían y enseñaban doctrinas falsas. Aquellos mismos que habían aceptado el evangelio, aquellos mismos a quienes Pablo les había predicado, sabía que aquellos se iban a rebelar o se iban a voltear. Entonces, Pablo por ello mismo, diciendo estos dichos, estaba preocupado por esa parte. Dice que la exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso y de pastorear al rebaño de Dios fue motivada por el peligro de los falsos maestros, a quienes describió como lobos rapaces. Su preocupación por este peligro tal vez provino de su experiencia al tratar con falsos maestros o de la dirección del Espíritu Santo. Estos lobos habrían sido implacables en sus esfuerzos por destruir la fe del rebaño. Tristemente, algunos de los falsos maestros comenzaron como miembros del mismo grupo de Efesios. Aquí lo relata propiamente. Impulsados por el interés propio y el orgullo, deseaban dividir al pueblo de Dios y formar sus propias facciones dentro de la iglesia. La advertencia de Pablo se hizo realidad. Más tarde escribió Timoteo propiamente en Éfeso acerca de los involucrados en fábulas y genealogías interminables. Pablo dirigió la atención a la devoción y la intensidad de su propia obra en Éfeso. Los ancianos de Éfeso podrían recordar las labores incesantes de Pablo por el pueblo efesio como motivación para su propio ministerio de benevolencia. El ministerio de Pablo no se basó en la justicia propia, más bien derramó lágrimas por todos los que no estaban con Dios, sabiendo que todos andaban en pecado y debían arrepentirse y creer para ser salvos. Para esto, desde ya se había anunciado propiamente que iban a llegar esos lobos rapaces. Y la historia marca propiamente aquellos que son más digamos, no más contemporáneos, pero son posteriores a estos hechos, que propiamente iniciaron, lo dice la Biblia, iniciaron dentro de la iglesia, pero se salieron o
incluso dividieron propiamente la fe. Uno de ellos, y lo marca la historia, que es propiamente José Smith. Este personaje relata que él tuvo una revelación en la que dice que se le apareció el ángel Moroní. Este personaje relata que tuvo esa revelación y que a él le fue presentado el Evangelio de Mormón. Y es aquí donde propiamente inicia esa iglesia, la iglesia de los mormones, o la iglesia que se llama la iglesia de Jesucristo de los santos, perdón, de los últimos días, hermana. Es aquí donde surge esa iglesia, propiamente porque este hombre dice que se le apareció un ángel y que le fue presentado este libro. Y es a partir de ahí que él inicia la iglesia de Jesucristo de los santos, de los últimos días, perdón. Y así, hermanos, entonces, este hombre con ese ideal funda esa iglesia. Pero todo parte de un mensaje o de que ellos iniciaron propiamente en el cristianismo. Entonces, así como este personaje, muchos. Así como ese personaje también hubo el que es el fundador de la iglesia de los testigos de Jehová, que es un personaje llamado Carlos Rousseau. Entonces, asimismo, este personaje, él fundó esa iglesia, pero le digo, retorciendo propiamente ideas que inicialmente el mensaje claro era el evangelio de Pablo, que transmitía o que le había encomendado nuestro Señor Jesucristo en revelación. Y asimismo, estos personajes crean sus propias facciones o sus propias iglesias. Les digo, ese personaje también en el siglo XIX, distorsionando la fe y distorsionando lo que es los fundamentos, él crea su propia iglesia, que es la de los testigos de Jehová. Y más adelante ya él viene practicando el que no se hagan transfusiones de sangre, que cuestiones como la idolatría en tema personal también. Yo en algún momento yo estuve tomando estudio y propiamente mi trabajo es servir a la comunidad o a la nación. Y a mí es lo que me decían propiamente, me decían, tú no puedes saludar a la bandera porque eso es idolatría. Tú no puedes saludar en mi institución. Propiamente nosotros tenemos tenemos que realizar un saludo, pero no como lo hacemos nosotros de mano, sino que de una forma distinta, no en señal de reverencia, pero sino en señal de respeto mutuamente. Entonces estas personas me decían, tú no puedes saludar o corresponder un saludo propiamente militar, y me decían, además, tú tienes que dejar tu trabajo. Así de la nada, y probablemente me decían, Dios te va a proveer. Y yo sé que Dios provee. Yo sé que Dios provee, pero propiamente nosotros sabemos que efectivamente Dios te provee, pero no te aleja, no te tienes que alejar propiamente de tu trabajo, ¿no? Porque en mi caso yo tengo familia, tengo que proveer, ¿no? Entonces, imagínense si yo, después de 15, 18 años que llevo, me alejo, ¿no? Y pierdo todo lo que había generado con anterioridad, ¿no? Pero todo esto es porque nuestros fundamentos o nuestros cimientos, con lo que iba yo, no están bien cimentados.
Entonces, con corrientes como estas, nos alejamos propiamente de lo que es la verdad. Y entonces, le digo, por eso se vienen a formar este tipo de facciones. Otra de ellas, o muchas de ellas, ¿no? La iglesia pentecostés o la iglesia bautista, que toman una parte propiamente de las escrituras y la distorsionan. Entonces, le digo, es por ello importante que cuando nosotros les prediquemos aquel mensaje, las buenas nuevas, sea un mensaje claro, sea un mensaje sobre todo determinante, para que no vengan vientos de doctrina y nos muevan y nos traigan de allá para acá. Y es por ello que muchos, y le digo incluso visitantes, si es que nosotros no damos un mensaje claro, es que a veces o no tienen una fe muy arraigada, incluso o no damos un mensaje claro, y es por ello que se alejan. Pasamos a la siguiente parte de esta clase, que es abnegación en el ministerio evangelístico. Y esto lo relatan se lo relatan propiamente este mismo capítulo, Hechos 20, 32, que dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando un creyente le testifica a alguien y éste se vuelve a Cristo, ese nuevo creyente debe ser encomendado a Dios. Pablo conocía este principio y lo aplicó en su relación con los ancianos de Éfeso. Con el tiempo, Dios fielmente hará que los nuevos conversos crezcan y se conviertan en seguidores maduros. Pablo escribió, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso lo dice 1 Corintios 3:6. No lo lea. Pablo encomendó a los creyentes de Éfeso a Dios y a la palabra de su gracia. Aquellos que reciben la salvación a través de Cristo deben edificar su vida sobre la palabra de Dios. Este proyecto de construcción espiritual permitirá que los nuevos creyentes se establezcan bien en su fe y se mantengan firmes contra las tormentas de las falsas enseñanzas. El mensaje de la gracia de Dios permite que todos los que creen reciban una herencia eterna con todos los santificados. Aquellos de los conversos de Pablo que habían salido del judaísmo conocían la historia de Israel y cómo Dios les había dado a sus antepasados porciones de la tierra de Canaán dividida entre sus tribus. Ahora, a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, tanto judíos como gentiles podrían recibir el reino eterno de Dios, comenzando en ese momento un día, consumándose plenamente en el cielo. Al concluir su discurso a los ancianos de Éfeso, Pablo volvió a defender su carácter, diciendo que ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie he codiciado. ¿A qué se refiere ello? Que para esto Pablo, en su ministerio, él trataba de sostenerse a él mismo. ¿Qué es lo que él decía? Él trabajaba o él se trataba de mantener para que no se malinterpretara de que él cobraba por impartir el evangelio, de que él recibía dádivas a cambio de él decir o transmitir el mensaje que tenía encomendado. Entonces él era celoso en esta cuestión para no causar malinterpretaciones. La repetición del apóstol de la defensa de su carácter puede indicar que había sido acusado de usar el ministerio para su beneficio personal.
Para Pablo era importante defenderse de cualquier insinuación de impropiedad financiera o de otro tipo. Una parte de su ejemplo vivo entre sus oyentes era su práctica de trabajar para mantenerse en sí mismo y a su equipo apostólico. Esto servía para reforzar su enseñanza contra la pereza. ¿Por qué contra la pereza? Porque si de cierta manera decimos, pues yo ya recibo de la iglesia, entonces se pudiera decir, no, pues él ya no trabaja, él se dedica totalmente, ¿no? Hay hermanos que sí están dedicados propiamente, pero ellos rinden cuentas. O sea, si hay un hermano que está dedicado plenamente o totalmente al evangelio, aunque reciba apoyo, él debe de rendir cuentas. Él no puede decir, ok, sí, yo ya recibo el apoyo de la iglesia y yo me voy de vacaciones y me olvido del evangelio y me olvido de la iglesia. Sí, sí hay hermanos que se dedican propiamente a evangelizar, a andar de aquí para allá, pero no andan de vacaciones, sino propiamente esparciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al concluir su discurso, selló un mensaje de aliento arrodillándose y orándose y haciendo oraciones que encontramos en sus epístolas y lo describen a Dios que abra los ojos espirituales de los creyentes y los ayude a conocer su divina voluntad. El amor de los ancianos para el hombre que había sido usado por Dios para su salvación y crecimiento en Cristo era evidente, pues los hermanos, los de la iglesia de Éfeso propiamente le demostraban su amor para con Pablo, lo demostraban con sus hechos, ya que lo despedían de una manera gratificante y en compañía, incluso pues le hacían oración de rodillas, le daban las buenas nuevas, ya que él era un fiel apóstol propiamente, que era dedicado propiamente a transmitir el mensaje. Dice que un mensaje contradictorio hace que lo que les comentaba, la comunicación sea ineficaz. Los oradores que refuerzan sus palabras con sus acciones tienen mucho más éxito. Pues les decía, aquellos hermanos que se dedican aquí propiamente a la iglesia, si ellos o si su comportamiento no es coherente con lo que él predica, con lo que él dice, los hermanos o los creyentes que lleguen no van a creer, porque en estos casos, lo que les decía, si mi hablar es totalmente distinto y fuera de la iglesia a lo que yo hoy hablo, eso suena a hipocresía. Acá los hermanos que se dedican a ministrar, hoy en día, ¿cómo podemos darnos una idea? Hoy en día existen lo que son las redes sociales. Entonces, hoy en día, si el hermano le da link a algo impropio, puede ser que más bien esa parte no hace sentido con profesar la fe cristiana. Si hoy o si escuchamos música que haga apología del delito incluso, o que aliente a la delincuencia, etcétera, etcétera, no hace sentido con la fe cristiana, porque
Eso, o sea, estamos alimentando, estaríamos, ahora sí que dándole like a ese tipo de cosas. Entonces dices, ok, dentro de la iglesia eres uno, pero en tus redes sociales eres otro. Entonces, lo que le decía en los dichos iniciales, o sea, nuestras acciones valen más todavía más que 1000 palabras. El ejemplo arrastra. Entonces aquí es algo importante para aquellos que ministramos dentro de una iglesia, que debemos ser congruentes. Debemos ser congruentes con lo que decimos ser, con lo que decimos profesar y con lo que la gente puede observar de nosotros. Porque sí, también está que si pudiéramos nosotros decir, yo soy cristiano, pero nuestras acciones son de envidia, nuestras acciones son de estar ahí dividiendo, de estar guerreando o peleando. Entonces no hace sentido propiamente lo que decimos con lo que hacemos. Y esto se resume, esta parte se resume propiamente en esos dos dichos. Las acciones valen más que 1000 palabras, o el ejemplo arrastra, y sabremos algunos otros más. De esta manera, hermanos, concluimos esta clase, esperando que el Señor los bendiga. Muchas gracias.